Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tiempo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Bueno, voy a hablar un poco, voy a seguir un poco con el tema de em, esto de lo que es la relación, los vínculos, esto, cómo llevarlo adelante, cómo manejar, porque es un tema delicado, eh, que, que se disuelva un vínculo, una relación preestablecida, no es deseado ni tampoco es fácil. Este, cortar con situaciones que nos afectan o que nos perjudican a veces es un poco difícil. Así que voy a relacionarme un poco con este tema, voy a hablar un poco de este tema. Así que bueno, partiendo del hecho, no siempre nos encontramos con las personas que deseamos o las personas indicadas como para poder establecer una relación o un vínculo. ¿Qué pasa? ¿A qué me quiero referir con esto? Si, por ejemplo, yo me encuentro en X situación, procesando X circunstancias de mi vida, y me encuentro con alguien que capaz no tiene nada que ver con esa situación, con esa circunstancia de mi vida, pero sin embargo es como que se empieza a tornar una relación, ¿no? Pero si no tiene nada que ver con una relación, con lo que yo vengo transitando en mi vida o en el proceso de mi vida, es como que a la larga o a la corta esa relación me va a terminar costando disolver, ¿no? Como costando desasociar esa relación. ¿Por qué? Porque se torna un vínculo estrecho opuesto. Cuando hay una relación que es completamente opuesta a uno o a una, cuesta mucho esto de poder llegar a un acuerdo y decir, bueno, de esto no va para más. ¿Por qué? Porque siempre hay uno, como venía mencionando en los otros videos, que es el que termina dando, que es el que da todo en la relación, el que se enfoca completamente en la relación y lo da todo. ¿Y qué pasa? Como son intereses en común, intereses completamente opuestos, intereses que a la otra persona no le interesa y la otra persona lo da todo, llega un momento que es un desgaste completamente físico y emocional para la persona. Entonces, ¿qué pasa? No, es como que no le ponemos valor o no valorizamos todo lo que nos cuesta poder llevar a cabo o afrontar la responsabilidad de llevar adelante las tareas asignadas o las cosas que tenemos correspondidas para cada uno. ¿Por qué? Porque si no le ponemos valor y empeño nosotros a eso y nos enfocamos en algo que es totalmente opuesto y no correspondido, es como que nos estamos desvalorizando a nosotros también. Desgasta. ¿Cómo sabe cuándo una relación es deseada, es correspondida? Porque hay intereses y cosas en común. Los intereses son compartidos. Es un tema delicado, los intereses son compartidos. Los intereses sí son compartidos, de mutuo acuerdo de mutuas personas. Hay intereses que nos gusta, por ejemplo, hay intereses que nos pueden gustar y los mismos intereses les puede gustar a otra persona. Pero cuando no hay intereses compartidos, cuando los intereses son otros, completamente opuestos, como vengo diciendo, cuesta mucho disasociar ese vínculo, porque hay pensamientos, ideologías totalmente diferentes, totalmente distintas. Por ejemplo, si yo tengo, a mí me interesa y me gusta y me apasiona mucho un equipo de fútbol, ¿no? Y me encontré con una persona que conozco hace 20, 30 años y le gusta, tiene el interés que le gusta el fútbol, pero es completamente otro equipo. ¿Y qué pasa? Hay rivalidad, se torna una rivalidad, aunque uno quiera, empieza a forjar empieza la discusión, perdón, borro lo dicho, empieza la discusión esta de que no, pero yo tengo más razón que vos porque vos acá te equivocás y yo tengo más razón que vos porque vos acá siempre decís todo lo contrario.
Y esto de entrar al razonamiento, me quiero enfocar en esto, el uso de razón. Hay personas y hay situaciones y hay momentos que hay desuso de razón. ¿Qué quiere decir el desuso de razón? Desuso de razón es cuando no nos cerramos completamente a dar la razón a la persona que tenemos enfrente. Y ahí hay una mala comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando cuando estamos en una situación que se torna un desuso de razón, porque no le quiero dar la razón, porque uno lo que tiene que hacer es esto al opuesto, abrirse y dejar que se acomode solo el razonamiento, ¿no? Porque si no sería ir en contra de la marea, esto de ir en contra de la marea todo el tiempo. Si la marea va para un lado y nosotros vamos en contra de la marea, es obvio que nos vamos a dar un golpe con la marea. ¿Fueron al mar alguna vez? En el mar, ¿qué pasa? El agua, viene la marea y vienen las olas y chocan y rompen contra contra las piedras esas grandotas del mar y chocan con eso. Bueno, la vida es lo mismo. Si el mar viene para un lado y nosotros queremos ir en contra de eso, es obvio que nos vamos a lastimar, es obvio que nos vamos a golpear. Cuando cuando una persona está, hay dos factores y momentos y claves y exactos. Primero es cuando tenemos un no. Y después en base a ese no es cuando es un no correspondido o un no deseado. Porque ¿qué pasa? Puede ser que tengamos un no y que haya desuso de razón y que no nos estén dando la razón y que realmente tengamos razón y nos estén diciendo que no. O puede ser que nos estén diciendo que no y realmente sea un no correspondido. Entonces, cuando hay desuso de razón, cuando hay un no de por medio y cuando nos están diciendo que ir para ese lado nos podemos llegar a lastimar o a herir, hay que prestar atención, hay que escuchar esas cosas. Si, si por ejemplo, yo sé que, si por ejemplo, yo sé que siempre que voy hacia un lugar exacto, me pasa una situación que quiero evadir hace mucho tiempo, que la quiero dejar atrás hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo siempre voy a ese mismo lugar y me vuelve a pasar esa misma situación, es abrirse de ese lugar y atravesar lo que uno quiere atravesar, pero sin vivir la situación o la experiencia mala o no deseada o equivocada. Porque ¿qué pasa? Todos en algún punto de vista, en alguna situación de nuestras vidas, vivimos momentos y episodios o cosas no deseadas, o experiencias no deseadas, experiencias que no quisimos haber vivido. Todos en algún momento vivimos eso. Ya sea X cosa, ya sea un chupetín cuando era chiquito, cuando era bebé, no sé. Pero cuando nos pasa eso, lo mejor es qué haber podido haber hecho en ese momento y en esa situación y en ese lugar para no volver a vivir la situación o el momento o el episodio no deseado. Es como esto de corregir los errores, de corregir las faltas que tuvimos, de corregir en donde nos equivocamos, de corregir, de poder subsanar esto que en algún momento nos lastimó, nos dañó, nos, nos, nos perjudicó. Si yo transité un episodio, una vivencia que en un punto de vista yo jamás quise haber vivido, bueno, ¿qué haber hecho en ese momento, en esa situación, en esa circunstancia para poder salir de ese episodio, ¿no? Que no hubiese querido vivir de una manera más sana, de una manera más equilibrada, de una manera con mayor equilibrio, con mayor equidad? Si yo viví una injusticia, bueno, por medio de esa injusticia que yo viví, ¿qué es lo que yo rescato para poder sacar una experiencia que valga la pena de esa injusticia que uno vivió? Por ejemplo, sí, me fui a comprar a la verdulería y me robaron el celular.
Eso es una experiencia no deseada, es algo que yo jamás quise haber vivido, pero sin embargo lo viví. Entonces, ¿qué empieza? A partir de ese momento, bueno, uno empieza a ver cómo cuidarse uno mejor de situaciones para prevenirse y no llegar a vivir situaciones o episodios feos. Esto de la prevención, esto de cuidarse uno, de priorizarse uno. No, sí, porque tuve una relación hace mucho tiempo y me dejó una experiencia re fea. Bueno, priorizate vos, cuidate vos primero. Y después, sí, si querés subsanar eso con otra relación, subsanalo con otra relación. Pero primero uno se tiene que cuidar. Para poder estar bien uno y hablar y poder tener un buen vínculo, primero uno tiene que nutrirse de uno, subsanarse uno, cuidarse, saber amarse, saber protegerse. Y una vez que uno está completo con todo, con eso, ahí recién uno tiene permitido poder hablar a otra persona, dialogar con otra persona y ver si esto de ser opuesto o de tener el mismo interés vale la pena o no vale la pena. ¿Está bien? Así que nada, voy a hablar hasta acá hoy, no quiero hablar mucho. Les mando un saludo y me enfoqué en tres cosas fundamentales. Los intereses de las personas, cuando tenemos una relación opuesta, cuando tenemos vínculos opuestos y cuando tenemos un no, pero puede ser correspondido o no deseado. ¿Está bien? Hasta luego, bendiciones.